¿Se puede seguir ocultando la guerra tras la máscara del turismo? Rusia acaba de capturar a 3 altos mandos de la OTAN en una operación relámpago cerca de Achakov, y el mundo entero se pregunta qué hacían realmente allí esos oficiales británicos. El gobierno del Reino Unido reaccionó de inmediato, asegurando que solo se trataba de turistas interesados en la historia militar de la región, pero la versión se desplomó en cuestión de horas. Entre las pertenencias de los detenidos no había libros de historia, ni cámaras de fotos, ni mapas turísticos. En cambio, encontraron mapas estratégicos de infraestructuras rusas, instrucciones secretas y comunicaciones cifradas con mandos militares, tanto ucranianos como británicos. La evidencia desmonta por completo el pretexto británico y apunta a un involucramiento activo y directo en la coordinación de ataques sobre territorio ruso. La detención de estos oficiales no es solo un golpe estratégico, sino también un terremoto diplomático. Londres no solo queda en evidencia, sino que ahora enfrenta la posibilidad de que sus oficiales sean juzgados como criminales de guerra, algo sin precedentes en la historia reciente del conflicto. ¿Se atreverá el Reino Unido a seguir sosteniendo la farsa del turismo militar cuando la verdad amenaza con arrastrar su reputación internacional al abismo? Lo que está en juego es mucho más que la suerte de 3 personas. Es la credibilidad de la OTAN, la seguridad de sus altos mandos y el riesgo real de una escalada que podría arrastrar a Europa entera a un escenario más peligroso. Las narrativas oficiales han quedado expuestas como frágiles cortinas de humo, y la operación rusa ha puesto al descubierto no solo la presencia de fuerzas occidentales, sino también un patrón sistemático de provocaciones y operaciones encubiertas. Vamos a desmenuzar cómo sucedió esta operación, qué hallazgos la hicieron irrefutable y por qué la narrativa británica se ha desmoronado por completo. Descubre ahora cómo el comando ruso logró ejecutar con éxito una de las operaciones más arriesgadas y veloces, sorprendiendo a los británicos en pleno corazón de sus posiciones. 15 minutos bastaron para cambiar la partida. En menos tiempo del que toma una taza de café, el Spetsnaz ruso ejecutó una de las operaciones más arriesgadas y sorpresivas del conflicto en Ucrania. Partiendo desde la estrecha franja de la Kimburnskaya Kosa, los comandos rusos aprovecharon la densa niebla y la oscuridad de la madrugada para cruzar 5 kilómetros en botes inflables, acercándose sigilosamente a Achakov, un punto que los aliados consideraban parte segura de su retaguardia. En solo 15 minutos, el equipo logró penetrar las líneas defensivas y tomar por sorpresa el centro de mando enemigo. Lo que encontraron ahí fue mucho más que soldados ucranianos. Capturaron a 3 oficiales británicos de alto rango. Se trataba de 2 coroneles y un agente de inteligencia del famoso MI6, implicados directamente en la coordinación de ataques con drones contra objetivos rusos, tanto militares como civiles. Esta acción dejó al descubierto una vulnerabilidad impensada en la retaguardia aliada. Los británicos no solo estaban presentes, dirigían y planeaban ataques con tecnología avanzada, desafiando cualquier expectativa sobre el nivel real de su involucramiento. Para Rusia, no se trataba únicamente de un golpe táctico, sino de una oportunidad invaluable para exponer ante el mundo la implicación directa del Reino Unido en el conflicto y poner en jaque la narrativa oficial occidental. El riesgo era extremo. Si los rusos fallaban, perdían el factor sorpresa y exponían su propia operatividad, mientras que el enemigo reforzaría su seguridad y limpiaría cualquier rastro de participación extranjera. Sin embargo, el éxito fue rotundo, dejando en evidencia toda una cadena de mando aliada y su vulnerabilidad ante operaciones relámpago y precisas. Pero lo más insólito no fue la operación en sí, sino la reacción de Londres. ¿Cómo intentó el gobierno británico justificar la presencia de sus altos mandos en pleno centro del conflicto? El escándalo recién comenzaba. La explicación oficial del Reino Unido desató incredulidad, pero lo que encontraron los rusos entre las pertenencias de los capturados demolió la coartada del turismo militar. El mito del turismo militar se hace trizas. Apenas unas horas después del audaz asalto ruso en Achakov, la versión oficial británica se tornó insostenible ante la avalancha de pruebas irrefutables.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido intentó convencer al mundo de que sus oficiales se encontraban en Ucrania como simples turistas fascinados por las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta excusa fue ridiculizada por la prensa internacional y expertos que no tardaron en señalar enormes incoherencias. ¿Desde cuándo los turistas llevan consigo mapas estratégicos, instrucciones cifradas y grabaciones sensibles del Estado Mayor británico? Cuando los rusos registraron a los oficiales británicos capturados, no hallaron ni una sola guía turística, ni libros de historia. Lo que sí encontraron fueron mapas de objetivos clave rusos, instrucciones secretas de coordinación y dispositivos de comunicación con conversaciones grabadas directamente del cuartel general en Londres. Todo ello, evidencia incuestionable de que no estaban allí para admirar monumentos, sino para dirigir y planificar ataques contra Rusia. La narrativa británica, lejos de proteger a sus hombres, los dejó aún más expuestos. Ante la comunidad internacional, la reputación del Reino Unido quedó gravemente dañada. Londres fue visto no solo como un participante encubierto, sino como un actor que mentía deliberadamente a la opinión pública y a sus aliados. La protección jurídica de los detenidos se desmoronó. Ya no se les podía considerar civiles ni turistas, sino combatientes activos, sujetos a las leyes internacionales de guerra. El escándalo creció a medida que los detalles se filtraban. Analistas recordaron que no era la primera vez que Londres utilizaba pretextos absurdos para camuflar operaciones encubiertas. Ahora, la evidencia física resultó tan clara que ni siquiera los diplomáticos británicos más hábiles pudieron sostener su historia. El Reino Unido, atrapado en su propia mentira, perdió credibilidad ante sus aliados y abrió la puerta a consecuencias imprevisibles en tribunales internacionales. Con su versión hecha trizas y su imagen internacional en crisis, Londres se enfrenta a un dilema sin precedentes. La presión pública y política aumenta, pues ya no se trata solo de reputación, sino del destino legal de sus propios oficiales atrapados en el corazón del conflicto. Pero mientras en Occidente reina el desconcierto, Moscú decide responder con una dureza nunca antes vista, rompiendo todos los esquemas diplomáticos tradicionales. La reacción de Rusia a este escándalo sacudirá el tablero geopolítico, y lo que ocurrió a continuación marcará un antes y un después en el conflicto. Analicemos ahora cómo Moscú desafía abiertamente a Londres y al orden internacional. Cuando no hay vuelta atrás, la trampa diplomática se cierra sobre Londres y sus aliados, dejando al descubierto no solo una operación fallida, sino un dilema sin solución aparente para el Reino Unido. El primer golpe lo da Moscú. El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, declara sin titubeos que los oficiales británicos capturados no serán intercambiados bajo ningún concepto. Deja claro que serán juzgados como criminales de guerra, acusados de planificar y coordinar ataques contra objetivos rusos, rompiendo con décadas de rutina diplomática en conflictos internacionales. Para Londres, la situación es un auténtico callejón sin salida. Si admiten la verdadera naturaleza de la misión, una operación militar encubierta, reconocen su participación directa en la guerra de Ucrania, con todas las implicaciones legales y políticas que eso conlleva. Pero si mantienen la absurda coartada del turismo, se ven obligados a aceptar que oficiales de alto rango y agentes de inteligencia británicos actuaban como mercenarios ilegales en medio de un teatro de operaciones. Cualquier versión que elijan, la credibilidad del gobierno británico se desploma ante sus aliados y adversarios. El tradicional mecanismo de intercambio de prisioneros, tan habitual en crisis similares, se ha roto. Rusia rechaza cualquier negociación, y esta ruptura eleva la tensión internacional hasta límites peligrosos. Ya no se trata solo de diplomacia. Está en juego la posibilidad real de una escalada militar o de establecer precedentes legales que pueden cambiar el funcionamiento de conflictos futuros. Rusia, para asegurarse de que no haya espacios para la duda o la manipulación mediática, promete mostrar al mundo todas las pruebas. Mapas secretos, instrucciones cifradas, comunicaciones entre los capturados y el Estado Mayor británico. Es una jugada que deja al Reino Unido sin margen de maniobra. Cada nuevo dato que se haga público refuerza la evidencia de que el mito del turismo militar simplemente no se sostiene.
El riesgo es mayúsculo. El fantasma de una escalada militar directa planea sobre Europa, mientras la pérdida de credibilidad británica y la creación de nuevos precedentes legales internacionales podrían remodelar la manera en que Occidente opera en las sombras. Pero lo más inquietante es que este incidente no es un caso aislado. Hay un patrón de provocaciones británicas que conecta esta operación con episodios anteriores, y entender ese patrón es clave para anticipar lo que podría venir. Un patrón que ya no se puede ocultar. La captura de oficiales británicos en Achakov no es un caso aislado, sino parte de una larga cadena de operaciones encubiertas y provocaciones directas promovidas por Londres en su enfrentamiento con Rusia. Recordemos algunos episodios recientes. Primero, el intento fallido de desembarco en la Tendrovskaya Kosa, en el sur de Ucrania, donde fuerzas británicas pretendían establecer una cabeza de playa estratégica, pero fueron rechazadas antes de cumplir su objetivo. Después, la inteligencia rusa reveló 2 planes británicos para generar sabotajes ambientales en aguas internacionales, buscando provocar crisis ecológicas y culpar directamente a Moscú. A esto se suma la denuncia de altos funcionarios rusos sobre provocaciones militares británicas en el Báltico, con maniobras que claramente exceden la retórica defensiva y apuntan a una escalada calculada. Todos estos hechos, separados en el tiempo y en el espacio, muestran un hilo conductor: la coordinación precisa, la financiación meticulosa y, sobre todo, el respaldo oficial del gobierno de Londres a operaciones de altísimo riesgo. La captura de los oficiales en Achakov no es más que un eslabón de esta cadena. Lo que antes podía ser negado o maquillado, ahora queda absolutamente expuesto. Hay pruebas materiales, grabaciones y documentos clasificados que desmontan cualquier pretexto de turismo o asesoría inocente. La narrativa británica, que intentó justificar la presencia de sus militares en Ucrania como simples visitantes históricos, ha perdido toda credibilidad ante la contundencia de los hechos. Hoy, la prensa internacional y los propios aliados occidentales ya no pueden ignorar que existe un patrón. El Reino Unido actúa de manera sistemática, con objetivos claros y métodos ambiguos para mantener la presión geopolítica sobre Rusia. El escándalo no solo es militar, es también mediático y legal, porque el precedente de juzgar a oficiales extranjeros por crímenes de guerra sienta una base peligrosa para futuros conflictos. Comprender este patrón es esencial, no solo para anticipar los próximos movimientos de Londres o Moscú, sino también para que la opinión pública no caiga en narrativas manipuladas, donde la línea entre la realidad y el relato oficial se desdibuja peligrosamente. Si no reconocemos cuándo la desinformación se convierte en política de Estado, es fácil perder de vista el verdadero riesgo de escalada: la legitimación de intervenciones encubiertas bajo disfraces diplomáticos. Llegamos así a una pregunta clave. ¿Ha llegado el momento en que Londres ya no puede ocultar su papel real en el conflicto de Ucrania? En el siguiente segmento, analizaremos por qué la captura y el enjuiciamiento de los oficiales británicos marca un antes y un después en la diplomacia internacional, y cómo este precedente podría cambiar el curso del conflicto. El telón ha caído. ¿Y ahora qué hará Occidente? La captura de oficiales británicos en Achakov, con pruebas irrefutables de su actividad militar y coordinación con las fuerzas ucranianas, ha dejado al Reino Unido atrapado en una trampa diplomática y mediática. El mundo entero ha presenciado cómo la coartada del turismo militar se desmoronó, dejando al descubierto décadas de estrategias encubiertas y una escalada de provocaciones calculadas contra Rusia. Ahora, el escenario internacional exige respuestas. Londres ya no puede sostener la ficción. Las evidencias encontradas, desde mapas clasificados hasta registros de comunicación directa con el Estado Mayor británico, han cambiado para siempre la narrativa oficial. Por primera vez, la posibilidad de que militares británicos sean juzgados como criminales de guerra abre un precedente legal y diplomático sin antecedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Este punto de inflexión redefine los límites de la guerra híbrida y expone la fragilidad de las narrativas mediáticas occidentales. Si la verdad no se reconoce y se sigue optando por ficciones,
Los líderes arrastrarán a sus pueblos hacia errores repetidos, con consecuencias que podrían ser devastadoras para la paz en Europa y el mundo. Para los ciudadanos, se impone una reflexión. ¿Seguiremos aceptando relatos oficiales aunque contradigan las pruebas, o exigiremos transparencia? Lo que está en juego no es solo la reputación de potencias globales, sino la capacidad de las sociedades de distinguir realidad de propaganda y de reaccionar informadamente ante crisis internacionales. Las implicaciones van más allá del caso puntual. Si Occidente no asume responsabilidad, los patrones de intervención y desinformación persistirán, socavando la confianza internacional y alimentando el riesgo de una escalada bélica incontrolable. La historia observará qué camino eligen los gobiernos y sus pueblos. Cerramos este ciclo invitando a la audiencia a cuestionar, investigar y tomar postura. Solo una ciudadanía crítica y bien informada puede frenar la repetición de errores históricos que ya hemos visto costar millones de vidas. El desenlace de este escándalo marcará el rumbo de la guerra y la percepción mundial sobre la verdad y la mentira en el siglo XXI.